Buenos días, alumnos. Vamos a iniciar con las clases virtuales hoy día en el curso de Historia del Perú. Vamos a iniciar, jóvenes, porque solamente se les alcanzó a ustedes las fichas y no se les dio las explicaciones del caso. Pero hay que comenzar haciendo una ligera concepción de lo que es la historia del Perú. Y podría decirles, muchachos, que la historia del Perú es una ciencia social que estudia el pasado del hombre a través de los tiempos, desde los inicios de la humanidad hasta el día de hoy. Pero la historia, para que se explique los hechos del pasado hasta la actualidad, lo hace a través de una metodología, a través de un trabajo ordenado. Y cuando hace un estudio, la historia hace solamente un estudio de hechos trascendentes, hechos que han marcado la historia de mucha importancia. No estudian historia hechos que no tengan trascendencia, solo los más importantes, que marcan la historia del Perú y de cualquier otro tipo de cultura. Para que la historia realice un estudio detallado y trascienda en el tiempo y llegue a nosotros para conocer los hechos del pasado, jóvenes, implica hacer acciones que se orienten a explicar los hechos históricos. Y para ello, el historiador tiene que investigar, indagar, averiguar, ordenar datos, analizar datos y finalmente comparar para que sus trabajos sean publicados y nosotros podamos trabajar y explicarlos adecuadamente. Entonces, jóvenes, en este proceso de la historia, en las primeras clases que hemos tenido con ustedes, hemos tratado el proceso de hominización. El proceso de hominización. Pero, antes de pasar al proceso de hominización, podría decirles, jóvenes alumnos, que la historia se divide y existen dos tipos de división. La historia tradicional y la división económica de la historia. La división tradicional de la historia se divide en el Perú antiguo desde el año 1200 hasta el año 1532. El Perú colonial de 1532 desde la llegada de los españoles hasta 1821, fecha en la que se proclama la independencia del Perú. Y el Perú republicano desde 1821, que se logra la independencia, hasta hoy día. Eso vamos a trabajar en el transcurso del año. Ahora, la división económica lo dividen en dos, la autonomía y la dependencia. Pienso yo que el Perú nunca ha sido autónomo. Hemos sido autónomos en la historia, jóvenes alumnos, cuando vivíamos la época del Tahuantinsuyo. Ahí teníamos autonomía porque nos autogobernábamos, internamente decidíamos los destinos de nuestra patria. Pero luego de la llegada de los españoles hasta hoy día, hemos vivido una época de dependencia. Desde que llegaron los españoles hemos dependido de ellos. Ellos nos enviaron sus gobernantes, ellos gobernaban a nombre del rey de España, y luego de la guerra de la independencia en el Perú colonial de 1821 hemos dependido económicamente de otros países. Eso vamos a avanzar más adelante, hasta hoy día, que seguimos siendo una neocolonia de los países industrializados. Bien, entonces ahora vamos a pasar, jóvenes alumnos, al proceso de hominización. Siguiente cuadro. Siguiente cuadro. Ya está. Muy bien. A ustedes les alcancé una ficha, jóvenes alumnos. Les alcancé dos fichas. Estoy haciendo un resumen de las dos primeras clases. En la primera ficha se está hablando de la primera parte del proceso de hominización. La hominización, jóvenes alumnos, se llama a ese proceso de evolución del hombre, del mono, a hombre. En ese proceso de evolución, jóvenes alumnos, existen diversas teorías. Una de ellas, la que más destaca, es la teoría de la evolución de Carlos Darwin. Él nos explica la selección natural de la supervivencia de los más aptos. En cambio, Federico Engel, él fue un socialista. Él nos dice que el hombre
se hizo más homínido después de que el hombre descubre el trabajo. El hombre se transforma de mono en hombre por el descubrimiento del trabajo. Él señala que los cambios biológicos, como por ejemplo la aparición del pulgar, es vital para el trabajo. Esto ha permitido la supervivencia de la especie humana. Ese trabajo hace que el hombre trabaje, cree riquezas y cree bienes a su servicio. Él explota la naturaleza en su servicio. Ahora, si lo explota bien o lo explota mal, eso va a ser tema de otra clase. Ahora bien, entonces, en este proceso de hominización, jóvenes alumnos juega un papel muy importante. El proceso de hominización inicia con los cambios físicos y biológicos. Por ejemplo, inicia con el bipedismo, a caminar erguido. Eso ha sido gracias a las modificaciones en el esqueleto de los hombres y a independizar sus manos. Cuando caminaban a cuatro patas, su mano utilizaban para caminar, pero cuando se hacen erguidos, empiezan a ser seres bípedos, dejan libre la mano para poder trabajar. Y en este proceso es cuando se acortan los dedos, por ejemplo, del pie, y empiezan entonces a utilizar las manos para crear herramientas. El otro proceso, jóvenes alumnos, que también está acá en el texto, cuando se da la marcha bípeda, se da un mayor campo de visión y se libera las manos para poder trabajar y crear riqueza. Y cuando se da liberación de las manos, como les veo acá en el diseño, en el esquema, ellos empiezan a fabricar herramientas, primeramente de piedra, primero de hueso, luego de piedra y luego viene la edad de los metales. Eso vamos a ir viendo más adelante. Luego viene, jóvenes, el desarrollo del cerebro o la cerebración. Aumenta la masa encefálica. Se da una modificación en el cráneo y se da la integración de los estímulos sensoriales y acciones motoras. Cuando se deja libre la mano, jóvenes alumnos, ya utilizan la mano, quedan libres y aparecen entonces las formas diferentes de crear herramientas. Luego tenemos, jóvenes, cuando se da el desarrollo del cerebro, se da la aparición del lenguaje y también el cerebro produce la imaginación y las habilidades para poder crear herramientas. Cuando se da la creación del lenguaje articulado, el hombre sufre diferentes modificaciones en su estructura física. Luego se da, jóvenes alumnos, en la alimentación, la disminución de las mandíbulas y los dientes. Si existen seres herbívoros y existen seres carnívoros. El hombre es un ser omnívoro. Eso se dio, muchachos, en las sabanas, principalmente del África. Y una de las características principales de la disminución de las mandíbulas, jóvenes, es la reducción del tamaño de la dentadura. Y paralelo a esto se dan los cambios sociales. Luego tenemos la aparición del mentón y la frente plana. Es una de las características. El hombre es un ser inmaduro al nacer. Los animales, por ejemplo los ovinos, los caprinos, los equinos y cualquier otro animal, desde que nace es autónomo, es independiente, puede caminar y defenderse solo. El hombre no. El hombre es un ser inmaduro. Al nacer necesita mucho cuidado de sus padres. Eso da como parte de este proceso de transformación del hombre al mono. Pero cuando el hombre era todavía mono, estaba en un proceso de evolución igual. Al nacer dependía de él mismo. Pero con este proceso de evolución ya somos inmaduros. Dependemos de alguien para poder crecer y hacernos autónomos. Y luego, jóvenes alumnos, los cambios culturales. Se dan los cambios sociales. Eso ha sido posible gracias al desarrollo del lenguaje. El lenguaje está muy asociado a todas las sociedades humanas. Las sociedades todas las culturas que han existido en el mundo, jóvenes alumnos,
Todos tienen idioma, aunque algunos tienen escritura, algunos solamente han tenido idioma. Pero ahí está la cultura, ese es el proceso de evolución. Y estas evoluciones culturales se han ido haciendo cada vez más complejas. Ahora vamos a ver, muchachos, los principales restos del proceso de hominización. Aquí les cuento un esquema. Los principales restos. El resto más antiguo, jóvenes alumnos, es el Ardipithecus ramidus. Eso fue descubierto con un grupo de paleontólogos norteamericanos, estadounidenses. Encontraron unas mandíbulas, dientes y algunos huesos de la mano. Eso fue encontrado en el desierto de Afar, en Etiopía, en el 92. Este pequeño resto óseo tenía un cerebro pequeño, una estatura de 1,20 m y tiene una antigüedad de 4 millones de años. ¿Qué? Se movió. Está ahora sí. Tiene una antigüedad de 4 millones de años. El cuadro completo. En el esquema tenemos, muchachos, el Australopithecus. Es el proceso, jóvenes, que hemos podido encontrarnos para ustedes, en el que el hombre se hace cada vez más autónomo, se hace más homínido. El Australopithecus. Este ser, jóvenes alumnos, se desplazaba en forma bípeda, ya caminaba con los 2 pies. Ya en este caso, muchachos, el hombre ha sufrido una modificación en la pelvis y sus miembros inferiores ya tienen una posición erguida. Tenía una capacidad craneana de 500 centímetros cúbicos. Ya su estatura está creciendo, mide 1,50 m, ya tenía molares anchos. Esos restos del Australopithecus, que también lo tienen en su ficha, jóvenes alumnos, ha sido descubierto al sur de África, en Kenia y en Etiopía. El de Kenia se llama Anemensis y tiene una antigüedad de 3.900.000 años. Y el afarensis tiene 3,5 millones de años, que por los científicos es conocido como Homo luci. Luego tenemos el Homo habilis. Es un homínido también que ya se extinguió y vivió en el África hace 1.600 millones de años. Los restos que encontraron del Homo habilis, jóvenes alumnos, son instrumentos de piedra. Se nota ya que había coordinación en las manos. Ya podían trabajar y fabricar sus instrumentos, pero de piedra. Una de las características es que su cerebro es mucho más desarrollado que el anterior. Ya empieza a fabricar herramientas utilizando la piedra que ellos han utilizado para crear trabajo. Ya tenían coordinación entre la vista y las manos. Su altura promedio era de 1,50 m y el Homo erectus tenía 1,80 m de altura. Su cerebro era cada vez más grande. Este era ya un cazador especializado. Usaban armas como jabalines y hachas. Caminaban en forma erguida. Ellos ya empezaron a salir del África y se fueron a otros lugares, y fueron a otros continentes. Y algunos restos de esta época del Homo erectus han sido encontrados en Asia y en Europa. Por ejemplo, los restos encontramos el Pithecanthropus erectus, fue encontrado en Indonesia, pertenece a esta categoría, al Homo erectus. Y data de una antigüedad de 700.000 años. Igual la misma antigüedad tiene el hombre de Java. Y lo que se encontró en la China, jóvenes, le han denominado Sinanthropus pekinensis, con una antigüedad de 500.000 años. Es conocido como el hombre de Pekín. Luego tenemos el hombre neandertal. Él sí es un antepasado directo de nosotros, pero ya tiene algunas características del hombre actual. Ya tiene un desarrollo ideológico y cultural. Tiene una ideología, aunque primitiva, pero ya tiene una ideología. Ellos ya enterraron a sus muertos. Ya tenían esqueletos robustos, un tórax más desarrollado, más capacidad craneana.
tiene una antigüedad aproximada, en este caso, del Homo neanderthalis, tiene una antigüedad de 400.000 años. Fueron encontrados entre Europa y Asia. Y luego tenemos el Homo sapiens. Este ya elaboró pinturas rupestres, fabricaba sus herramientas de hueso y de piedra. El esqueleto es similar al nuestro, tiene un cráneo moderno. Los restos encontrados, muchachos, es el Cro-Magniense en Francia. Tiene una antigüedad entre 100.000 y 40.000 años. Es el hombre con el cual se designa, jóvenes alumnos, a los restos encontrados en las cuevas de Europa. Muy bien. Entonces, el proceso de hominización continúa. Todos ustedes, jóvenes alumnos, tienen sus fichas y yo les voy a suplicar que por favor lean las fichas, y en la siguiente clase sí trabajamos ya el siguiente tema. Si tienen algunas preguntas, por favor al WhatsApp. Trabajen con las fichas y nos vemos en la siguiente clase. Gracias.